Y seguimos con la epístola de Pablo a los Colosenses. Os animo a abrir la palabra de Dios en esta epístola. Como sabéis, la iglesia en Colosas fue fundada por Epáfras. Epáfras fue un discípulo de Pablo. Epáfras aprendió a través del apóstol Pablo y todo lo que recibió de Pablo cuando se dirigió a su ciudad. Allí predicó la palabra que había aprendido, que había escuchado, y a raíz de esa exposición, de esa predicación, como dice la palabra de Dios, el oír es por la fe y la fe es por la palabra de Dios, nació una iglesia, la iglesia en Colosas, y esta epístola, escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma, fue dirigida precisamente a los colosenses. Así que vamos a abrir y vamos a continuar. Voy a leer una vez más los versículos del 24 al 29 del primer capítulo, que tiene que ver con el ministerio de Pablo a los gentiles. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El mes pasado vimos dos versículos, el 24 y el 25. Vimos el sufrimiento del apóstol Pablo en el ministerio, y después también vimos el origen del ministerio de Pablo. Vimos el origen era Dios mismo. Dios fue quien lo llamó y quien lo encomendó a la obra. Ni Pablo se presentó voluntario ni fue elegido por hombre, sino que fue Dios mismo quien lo eligió con un propósito, con un objetivo, y era la de proclamar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Así que hoy vamos a ver a partir del 25 y vamos a ver el origen del ministerio. ¿Cuál era? Perdón, no el origen del ministerio. Sí, el origen del ministerio, efectivamente. El origen del ministerio, perdón. El tema del ministerio. ¿Cuál era el tema del ministerio que Pablo precisamente llevaba a cabo? Y el 26 hemos leído el misterio que habla, que había estado oculto desde los siglos y edades, es decir, generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El ministerio de Pablo era el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, desde los siglos y generaciones, pero que ahora en los tiempos de Pablo ha sido manifestado a sus santos. Bien, en primer lugar, ¿qué es un misterio según el Nuevo Testamento? Dice, un misterio en el Nuevo Testamento es algo que estaba oculto, que se guardaba en secreto y no se había dado a conocer a los hombres en generaciones anteriores, pero que se manifestó y fue revelado en el tiempo del Nuevo Testamento a los apóstoles y profetas del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento.
Así que el mensaje que Pablo proclamaba en su ministerio era el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ya veremos en qué consiste ese misterio. Como sabemos, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay algunas cosas que Dios se reserva para sí, pero hay otras que Dios las revela, y las revela a ciertas personas. Entonces vamos a ver cuáles han sido o cuál ha sido ese misterio que hasta ese tiempo de Pablo había permanecido oculto. En el Antiguo Testamento habla de la salvación de los gentiles, pero había un misterio, y este misterio es, insisto, lo que vamos a ver. Los gentiles, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, o enseña que serían bendecidos por Dios, que el Mesías vendría a los gentiles, que serían salvos por el Mesías y que recibirían el Espíritu Santo. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Pero lo que no dice el Antiguo Testamento, lo que fue revelado, es que los gentiles serían coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:6. Esto era desconocido en tiempos del Antiguo Testamento. Dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que Pablo declara que los gentiles son herederos. Aquellos que antes se habían mantenido alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ahora cuentan con la misma herencia maravillosa e ilimitada en Cristo. Hermanos, todo creyente es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sean judíos o sean gentiles. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién bendice? El que bendice es Dios. Él es el origen de la bendición. Él es quien realmente la fuente de las bendiciones. ¿Quiénes son los bendecidos? Los creyentes. Nos bendijo. Dios nos bendice dándonos con hechos, impartiendo. Nosotros no podemos darle nada a Dios. Dios lo tiene todo. No podemos hacerlo más grande. Pero sí, hermanos, que nosotros bendecimos a Dios con palabras. Con palabras. O sea que nuestra bendición a Dios puede ser una exclamación de gratitud y admiración. Dice el Salmo 145, 1 y 2, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y el versículo 21 de este mismo Salmo dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente
y para siempre. ¿Podemos bendecir a Dios? Por supuesto que lo podemos bendecir. Pero insisto, así como Dios nos bendice aportando, derramando sobre nosotros infinidades de bendiciones, nosotros bendecimos a Dios cuando lo exaltamos, cuando lo adoramos, cuando realmente le damos las gracias por todo lo que Dios hace en favor de nuestras vidas. Y notad que las bendiciones que recibimos, nos dice la palabra, toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual se refiere a que Dios nos ha enriquecido absolutamente con todo lo necesario para la vida espiritual. Todo lo que el creyente necesita para vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra, lo hemos recibido. Y espiritual siempre, hermanos, se emplea con relación a la obra del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es increíble, es realmente maravilloso. Pero mirad lo que recibimos nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos reprende. El Espíritu Santo nos regenera, nos da vida, nos justifica, nos limpia, convierte, santifica, nos adopta en la familia de Dios, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, mora en nosotros, nos capacita con dones espirituales, nos da el poder divino que nosotros necesitamos, nos guía, nos ilumina, produce fruto en nosotros. Y podríamos seguir diciendo muchísimas cosas más acerca del ministerio del Espíritu Santo en favor del creyente. Es una lista prácticamente interminable y todo esto lo hemos recibido por pura gracia y por pura misericordia de Dios. Todo esto estaba escondido en el Antiguo Testamento y todo esto lo conocemos porque está escrito en el Nuevo Testamento. Fue cuando Dios lo reveló tanto a Pablo como al resto de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Es a partir de ahí que nosotros podemos contemplar, ver la grandeza de Dios y el amor de Dios hacia nuestras vidas. Toda bendición es también que ya estamos completos en Cristo. Colosenses 2, capítulo 10. Y la máxima bendición que Dios nos ha dado, obviamente, es la nueva vida en Cristo y el perdón de nuestros pecados que vienen a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Pero es que no acaba todo ahí, hermanos. Los gentiles también somos miembros del mismo cuerpo. No existen ciudadanos de segunda en el pueblo de Dios. Como dice un hermano, en un sentido espiritual, todos poseemos los mismos genes divinos, tanto judíos como gentiles. Todos. Dice 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como digo, no hay creyentes de segunda, ciudadanos de segunda clase. Judíos y gentiles participamos del mismo cuerpo, de las mismas bendiciones que Dios derrama sobre los suyos. Y Efesios 2:14 dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pared intermedia que existía
ha sido derrumbada a través del sacrificio del Señor Jesucristo. También somos los gentiles copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo que enseña Pablo es la igualdad espiritual de los convertidos gentiles como los convertidos judíos, que es en Cristo Jesús. No es en el judaísmo, ¿verdad?, sino en el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Las buenas nuevas de que Dios proveyó el camino para que el hombre, la mujer, sea liberado del castigo del pecado, de la condenación eterna. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que, como dice la palabra, hermanos, los gentiles no somos forasteros, no somos extraños, no somos advenedizos, sino hijos de Dios. Esa es la realidad. Versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiso que los gentiles conociesen las riquezas de la gloria del misterio que había estado escondido en Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que Cristo habita en el creyente gentil por la fe, sobre la misma base que habita en el creyente judío, hermanos. Es en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, donde no hay diferencia entre judíos y gentiles, y ambos disfrutamos de los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Los mismos privilegios y las mismas responsabilidades tiene el judío convertido como el gentil convertido. Guillermo MacDonald recapitula la verdad de este misterio de la siguiente manera. 1. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los verdaderos creyentes son miembros del cuerpo y están destinados a compartir la gloria de Cristo para siempre. 2. El Señor Jesús es la cabeza del cuerpo, dándole su vida, alimento y dirección. 3. Los judíos no tienen preferencias en cuanto a la admisión en la Iglesia, ni tampoco los gentiles desventaja alguna. Tanto judíos como gentiles vienen a ser miembros del cuerpo por medio de la fe y constituyen un solo y nuevo hombre. Efesios 2:15 y 3:6. Que los gentiles puedan ser salvos no era una verdad oculta en el Antiguo Testamento, pero que los gentiles convertidos fuesen a ser miembros y copartícipes del cuerpo de Cristo para ser sus compañeros en la gloria, era una verdad que nunca antes se había dado a conocer. La obra de Dios es realmente maravillosa y hay cosas que no entendemos. Como un Dios realmente santo, 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 ¿verdad? Puede adquirir un pueblo, en este caso como nosotros, el pueblo gentil, que le habíamos dado la espalda. Pero ahí vemos el gran amor, la gracia, la misericordia, como se ha venido repitiendo a lo largo de esta mañana, de Dios, del Señor. Y cómo Cristo, Dios, se humanó, se hizo hombre, cargó con todos nuestros pecados y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en cruz o de cruz. Cuán agradecidos, hermanos y hermanas, tenemos que estar al Señor. Cuán agradecidos. Yo no sé cómo respondemos a esta salvación tan grande, inmerecida, por cierto.
No sé cuál es nuestra respuesta, hermanos. No llego a comprender cómo Dios pudo poner sus ojos sobre mi vida. Yo sé cómo era y cómo soy. Pero lo que sí es cierto es que yo tengo, hermanos, y creo que todos los creyentes, una deuda con el Señor. No la deuda que pagó Cristo, que nosotros no podíamos pagar. Pero esa deuda es una consagración permanente, diaria. Es una renovación de nuestra mente, hermanos. Somos llamados a renovar nuestra mente. Se dice que aproximadamente 10.000 pensamientos pasan cada día por nuestra mente. Yo no los he contado. Pero aproximadamente 10.000 pensamientos. La pregunta es, ¿dónde nos llevan esos pensamientos? El amor del Señor nunca cesa. Sigamos, versículo 28. Vemos cuál es la meta del ministerio del apóstol Pablo. Dice, a quien anunciamos. 27 termina diciendo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos. A quien anunciamos, es decir, a Cristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de Pablo era esta, presentar perfecto, entiéndase, la palabra perfecto no se refiere a una perfección absoluta, total. Esto ocurrirá cuando estemos en su presencia. Aquí perfecto significa maduro, conocedor de la palabra de Dios. Maduro. La palabra se refiere a esto. La meta es eso, presentar maduros en Cristo Jesús a todo hombre y a toda mujer. Y este mismo objetivo o esta misma meta fue también la perseguida por Epafras, por el fundador de la Iglesia. Dice el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12, Epafras, dice Pablo, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, dice, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta era la meta de estos siervos de Dios, y creo que esta debe ser también la meta de todo líder de la Iglesia. El que los creyentes, los asistentes, estén preparados, sean discipulados. ¿Para qué? A fin de presentar maduros, perfectos en Cristo Jesús, a todo hombre y a toda mujer. Así que el ministerio, hermanos cristianos, o mejor dicho, la meta del ministerio cristiano, no es solo ver más convertidos, sino que esos convertidos puedan ser discipulados y puedan llegar a una madurez. Esta es la meta que había en el corazón de Pablo, la meta que había en el corazón de Epafras y la meta que tiene que haber en todo líder responsable, pastores, ancianos, obispos, en cada iglesia. Hemos pasado el verano, se han hecho infinidades de campamentos, se han llevado a cabo infinidades de campamentos y seguros que lo que son las estadísticas, como pasa cada año, bueno, pues habrán funcionado como no nos podemos imaginar. ¿Cuántos creyentes han habido en el campamento tal? Pues mira, han habido 15 convertidos o 20 convertidos. 20 convertidos, ¿vale? ¿Y quién hará el seguimiento de esos 15 o 20 convertidos? Porque es muy bonito pasar unas cifras, pero que no sabemos si realmente esos convertidos son auténticos convertidos. O si va a haber también un interés, un seguimiento por esas personas, esos niños, esos adolescentes, esos mayores que dicen que se han convertido. En el corazón del apóstol Pablo sí que había preocupación por los convertidos.
Y era la enseñanza, que aprendieran, que conocieran precisamente las doctrinas de la palabra de Dios. Así que Pablo procuraba eso, la madurez espiritual de todos sus convertidos. Lo expresó además con claridad en Efesios 4, 11, 13, cuando dice: y él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de equipar, de discipular a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tiene que haber interés en nosotros, hermanos, en conocer la palabra de Dios. Que no haya tiempo para casi todo, menos para leer la palabra de Dios y también para mostrar un interés. Porque a través de la palabra de Dios conocemos a Dios, hermanos. Hay una revelación llamada revelación general, que es la que podemos ver a través de su creación, pero hay una palabra llamada revelación especial que se encuentra en las Sagradas Escrituras. No se trata solo de he aceptado a Cristo, me he convertido. Uno de los problemas de la, bueno, yo creo que no de la Iglesia del siglo XXI, prácticamente de siempre, uno de los problemas, tristemente, que se encuentran en las iglesias es el desconocimiento de Dios. Dice Daniel en el capítulo 11, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y ¿qué más? Y actuará. Tenemos que conocer más a Dios. Si queremos servir a Dios como se merece, tenemos que dedicar más tiempo. No solamente digo en la lectura, sino también en el estudio y meditación de la palabra de Dios. Aquí tenemos, como digo, la meta, el objetivo del ministerio de Pablo, y después tenemos también el poder, la fuerza del ministerio, el poder del ministerio de Pablo. El ministerio que llevaba a cabo Pablo era un ministerio poderoso. ¿Por qué? Versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia, según el poder de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. La Nueva Traducción Viviente dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Recordad las palabras de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, el gran apóstol, tenía un corazón enorme, lleno de amor, de preocupación por los demás. Pero es que el amor de Pablo incluso iba más allá de los creyentes a quienes conocía. El amor de Pablo, incluso, y las oraciones de Pablo, las hacía en favor de aquellos creyentes que no conocía. Pablo no conocía a los creyentes de la iglesia en Colosas. Y habían otros creyentes a los cuales Pablo no conocía, pero que él incluía en sus oraciones. No por nombre, pero sí podemos generalizar. Javi esta mañana, hasta hace un rato, estaba orando por la iglesia en España y en el mundo.
Yo suelo orar cada noche también por la Iglesia universal y en particular por la Iglesia perseguida. Pero a veces, hermanos, nos quedamos entre cuatro paredes y nuestras oraciones no van más allá. Si nosotros oramos por la Iglesia universal, el Señor sabe por quiénes estamos orando. Nosotros no los conocemos, pero queremos y deseamos orar por nuestros hermanos. Y hay hermanos que no lo están pasando bien. No lo están pasando bien. El poder del ministerio, la fuerza del ministerio de Pablo, para lo cual también trabajo. Y esta expresión para lo cual indica el objetivo o meta hacia lo que va dirigido, hacia lo que se dirige un esfuerzo. Y mirad, el verbo trabajo significa trabajar hasta el agotamiento. Pablo trabajaba, predicaba, se trasladaba de un sitio a otro hasta el agotamiento. Esa es una realidad, hermanos. La proclamación que llevaba a cabo Pablo de la predicación del Evangelio era una tarea, era un trabajo agotador. Luchando, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dependía del poder de Dios en la proclamación del Evangelio. Y su predicación, como vemos, era hecha en el poder del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2, 1 al 5, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio, hermanos, tiene que ser predicados por el pueblo de Dios. Dios nos da muchas oportunidades al cabo del día, oportunidades de proclamar el Evangelio. Pero si nosotros no sentimos amor por las almas perdidas, nosotros nunca vamos a predicar el Evangelio. Somos tan egoístas que el Evangelio solamente lo guardamos para nosotros. Pero el mundo necesita escuchar el Evangelio. En los tiempos de Pablo, el mundo necesitaba escuchar el Evangelio y Pablo predicaba el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios. La salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios. Pero nosotros somos llamados a proclamar, a predicar el Evangelio. Esa es una realidad, hermanos, que no podemos omitir. Y después vemos también el gran amor de Pablo en los 3 últimos versículos del capítulo 2, que son porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque quiero que sepáis, dice el apóstol, cuán gran lucha
Hay algunas versiones que esa gran lucha, la palabra lucha, tienen escritos angustia o agonía, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, cuán gran angustia o cuán gran agonía sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo era consciente, ¿verdad?, del problema por el que estaban pasando la iglesia en Colosas. Recordad que habían falsos maestros que estaban intentando por todos los medios introducir una falsa doctrina. Y cuando Epafras informó a Pablo en la prisión en Roma de esto, Pablo sintió, dice, una angustia, una agonía. Ahora, hermanos, ¿Pablo amaba a la iglesia? Por supuesto que Pablo amaba a la iglesia, como vemos. ¿Y de dónde surgía ese amor a la iglesia? Hermanos, el amor de Pablo por la iglesia surgía de su amor por Cristo. Si nosotros no amamos a Cristo, pero lo amamos con todas nuestras fuerzas, nosotros no vamos a tener amor ni por el resto de las iglesias, ni por la sociedad, ni por la gente que necesita. ¿Recordáis los macedonios hablando de la ofrenda? Los macedonios dicen que eran profundamente pobres económicamente. Estaban pasando por una gran tribulación, una gran persecución. Se estaba recogiendo una ofrenda, si no recuerdo mal, para los santos de Jerusalén. ¿Y qué hicieron los macedonios? Dar más allá, dice, de sus fuerzas. Pablo diría, ¿pero dónde vais vosotros? Si vosotros sois los que estáis necesitados de una ofrenda, viendo vuestra situación. Sin embargo, los macedonios le rogaban que les permitieran participar de ese privilegio. Pero, ¿por qué actuaban los macedonios así? Dice la Escritura, porque primero se entregaron ¿a quién? A Cristo. Si te entregas a Cristo, si amas a Cristo, obviamente vas a manifestar un amor por toda la iglesia del Señor y por aquellos también que no tienen al Señor Jesucristo. El gran amor de Pablo por la iglesia. El otro día leí lo siguiente, dice, si alguien le pidiera a usted mencionar la cualidad más importante que un ministro debe poseer, quizás sugeriría la inteligencia, la preparación, la capacidad de liderazgo, la valentía, la santidad o la elocuencia, es decir, tener un piquito de oro. Dice, aunque todos estos elementos son importantes, tal vez el ingrediente más importante en la vida de cualquier ministro de Jesucristo es el amor por la iglesia. Nadie puede realmente servir a Dios en la iglesia sin esta motivación. Hay muchos eruditos, hay muchos picos de oro, hay mucha preparación, mucho conocimiento, pero como dice Pablo, incluso el conocimiento puede llegar a envanecerte. Pero si no hay amor, como dice Corintios 13, ¿de qué sirven el resto de los dones? ¿De qué sirve un pastor en una iglesia si no tiene amor por la iglesia? Tiene amor, sí, por esa iglesia. No, tiene amor por las ofrendas de esa iglesia. El amor por la iglesia, hermanos, nace de un amor por Cristo. Como alguien dijo, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Ahí tenemos el ejemplo de los apóstoles. Esta gente, algunos no saben ni leer,
Si no tienen estudios, no han ido ni a la universidad, no tienen una diplomatura ni siquiera. Pero el Señor se encargó de prepararlos durante 3 años. Si Dios llama, Dios va a ser quien se va a encargar de preparar a ese pastor. Solo Dios conoce, hermanos, los corazones. Solo Dios los conoce. Para que sean consolados sus corazones, dice el texto, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Unidos en amor. Los colosenses, hermanos, necesitaban permanecer unidos en los momentos de la prueba. Y solo la unidad en una iglesia será lo suficientemente importante para hacer frente a los falsos maestros que se están introduciendo en la iglesia del siglo XXI. Una iglesia unida es una iglesia que realmente ha entendido lo que significa la unidad en Cristo. Pero hay iglesias, hermanos, que están divididas. Pero es una realidad que todos sabemos. Somos uno en Cristo. Y Dios nos llama a eso, a que guardemos esa realidad. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. La meta de Pablo, ¿cuál era? Que todos los creyentes en Colosas llegasen a alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. Es decir, que tuviesen plena seguridad y firme convicción, certeza de lo que habían creído. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. De modo que Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el revelador de Dios. Dios se ha dado a conocer de manera personal a hombres y mujeres mediante el Señor Jesucristo. Y el 2.3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo vemos que concluye con un ataque final contra aquellos falsos maestros que querían introducirse en la iglesia de Colosas, sembrando verdad, veneno puro. Aquellos que afirmaban que poseían una sabiduría secreta, un conocimiento especial, que solo estaba disponible ¿para quién? Para una élite espiritual. Sin embargo, a diferencia de ellos, Pablo, ¿qué declara? Que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, la santificación y la glorificación se halla en Jesucristo, quien es Dios revelado. Hermanos, el tema central ya sabéis que es la preeminencia, la suficiencia de Cristo en todo. En Cristo lo tenemos absolutamente todo. No necesitamos nada más fuera de Cristo. Busquemos en Cristo si hay una necesidad. Cristo lo llena todo. Así, hermanos, que para concluir, la Iglesia es el misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Hoy, judíos y gentiles, formamos parte del mismo cuerpo, redimidos, cuerpo de redimidos mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el misterio que estuvo escondido, pero que ha sido revelado. Acordaos que tenemos todos genes divinos, judíos y gentiles, todos convertidos. Así que al Señor sea la gloria y sigamos
sigamos avanzando, sigamos confiando en el Señor, amemos al Señor.